Gracias. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí con mis colegas. Quiero darle gracias a Dios, a mi profesor y mentor Isaac Kaplan, a la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, doctor Jorge Vargas, al Comité Científico César López y mi amigo Martín Ortiz. Hoy, el verde. Hoy vamos a hablar un tema que son 20 años resumido en unos 20 minutos o 17 minutos. O sea que va a ser el tema, el concepto de la cesárea láser, sin poder abundar mucho en estudios comparativos, pero sí vamos a hablar del tema de una forma resumida. Dentro de esto vamos a hablar de la historia, de la evolución y de las indicaciones que hemos encontrado que el sistema es beneficioso. La historia, no podemos entender lo que está sucediendo hoy si no entendemos lo que vino anteriormente. La pregunta más preguntada hacia mí es ¿por qué láser? Yo le contesto con una otra pregunta. ¿Por qué no? Si el láser hay menos sangrado, mayor precisión y menos inflamación y dolor, que va a dar una recuperación más rápida. El láser es un acrónimo de luz, de Light Amplification Stimulated by Emission of Radiation, que es luz amplificada por estimulación de emisión de radiación. Y la historia del láser inicia en el 1917 con la teoría cuántica de Albert Einstein. En los años 50, específicamente 54, nace el máser, que es el paso antes del láser, que es microonda amplificada estimulada por emisión de radiación, que es lo que ustedes tienen en su cocina, el microondas para calentar su café, su leche, los celulares y los radares. Utilizan microondas. En el 1960 se produce el primer láser funcional. Antes del 60 era una teoría. En el 60 el físico Theodore Myman crea el primer láser funcional de rubí. En el 1964 se aplica a la cirugía por el doctor y profesor Isaac Kaplan, que creó el primer láser CO2 para aplicarlo en cirugía, que es el Sharpland CO2, que es un láser excelente, muy conocido. Hoy en día múltiples especialidades utilizan el láser en su práctica. Ese es el profesor Isaac Kaplan, que en paz descanse. La cesárea todos sabemos que es un procedimiento quirúrgico que tiene como fin extraer el producto de la concepción a través de la pared abdominal y uterina. Yo sé que se saben, es solamente para recalcar que el sangrado mayor es en el corte de la piel y en el útero. O sea que si no se hacen estas cosas, con el láser no es una cesárea láser. Entonces hay que incluir de piel a útero, incluyendo el útero, para que sea una real cesárea láser. Las tecnologías disponibles quirúrgicas en cirugía general, o sea, en todas las cirugías, son bisturí, cauterio, electrocirugía, ultrasonido y láser. El bisturí siempre se seguirá utilizando. El cauterio se dejó de usar hace unos años porque era una punta caliente que se pegaba, se aplicaba y producía quemaduras. Eso se cambió por el BOVI, que es lo que hoy nosotros decimos electrocauterio, pero es electrocirugía, que es una tecnología eléctrica. El ultrasonido, que es tecnología mecánica, y el láser, que es tecnología física cuántica. La electrocirugía puede ser monopolar o bipolar. Lo que yo voy a hablar aquí, todas estas técnicas son excelentes, y cada cual tiene su indicación. Lo que yo voy a hablar de las tecnologías siguientes es en relación a la cesárea. ¿Ok? No quiero hablar mal de ninguna tecnología. La monopolar, sabemos que la paciente es la Tierra y el equipo produce la energía positiva. Cuando se toca a la paciente se forma un cortocircuito,
pero puede haber daños remotos. Por eso no pensamos usar esto en el útero, porque hay un bebé, un producto de la concepción dentro de la cavidad uterina. Entonces esto produce plum, que lo voy a enseñar más adelante, y la bipolar tiene la ventaja que no produce daños remotos, pero sí causa más calor local donde se hace el cortocircuito entre la pinza. Ultrasonido. Bisturí ultrasónico armónico produce calor por fricción y vibraciones de 55.000 por segundo, así produciendo cocción, contracción de la elastina y colágeno que forman un tapón tisular. Es un excelente instrumento, excelente, se usa en la laparoscopía con muchísimos éxitos y en otras cirugías abiertas. Excelente equipo, pero no es útil en útero grávido debido a que no hace buen efecto con un sangrado activo y se corre riesgo de lesionar al feto por las altas vibraciones, las altas temperaturas en el lugar y un corte agresivo. El láser es un instrumento quirúrgico más preciso, menor sangrado por contractura de elastina y colágeno también, menos daño tisular, menos inflamación, menos dolor. Eso se debe a que hay menos entrada de los mediadores químicos que producen la inflamación en el área quirúrgica, como hablamos por la contractura de la elastina y colágeno, y también una retracción de la mielina de las neuronas y una recuperación más rápida. El láser es tan preciso que fíjese aquí en un paño quirúrgico pudimos escribir. O sea, es una técnica muy precisa. Vamos a mostrar ahora unos videos donde cogemos un huevo crudo con la yema, hacer una incisión a la membrana de la yema sin romperla y luego a la clara del huevo. Ok, este es un láser de contacto. Vamos a hacer la incisión sin romper la membrana. Luego vamos a pasar el láser a la clara o la albúmina, que es albúmina pura, y no cambia de color, porque la albúmina cuando se cuece se torna blanco. Esta es la electrocirugía que se produce, como dijimos anteriormente, un cortocircuito. A veces se puede pegar al tejido, ustedes lo han visto cuando se pega al tejido, y produce cocción de la clara. Entonces, estas fueron pruebas que hicimos antes de iniciar. Aquí es el bisturí ultrasónico o el armónico que produce las vibraciones y aquí, como produce una vibración, se moviliza mucho el huevo, se vibra mucho y se rompe la membrana, por eso tampoco pensamos. Y hay una cocción de las proteínas que se ve en la parte blanca. Esto es algo gráfico para que podamos ver cómo funcionan las diferentes tecnologías en los tejidos también. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, por el método científico, observación, plantear preguntas, generar una hipótesis, concluir el experimento, buscar la conclusión y reportar los datos. La historia del sistema LASOK. El concepto nace en el 2001. Yo había hecho un entrenamiento en cirugía plástica y reconstructiva de genitales. Conocí al doctor Matlock, me invitó a entrenarme en su técnica, que es rejuvenecimiento vaginal con láser. Me entrené, hice el curso, regresé, trabajé unos meses con el rejuvenecimiento vaginal con láser, vi las verdades que tenía el láser con la disección, la recuperación, no había sangre. Bueno, me pasé unos meses trabajando eso y aparté la ginecología y la obstetricia. Un día me tocó hacer una cesárea tradicional, bisturí, tijera, cauterio, a una amiga de nosotros. Y había tanta sangre que me chocó. Habían varices, sangrado, dolor postquirúrgico, tuvimos que transfundirle. Yo dije, bueno, mira, yo no hago más cesáreas. Y pensando, dije, al menos que alguien lo esté haciendo con láser. Y llamé al doctor Matlock, le pregunté, me dijo, mira, yo no conozco de eso, pero llámate a las sociedades, diferentes sociedades de ginecología,
la cual hice, no encontré nada. Y me dice él, bueno, pues llámate a la Academia Internacional de Medicina y Cirugía con Láser, que ellos son la autoridad en el mundo de eso y deben saber. Llamé, no tenía ninguna información sobre eso y les pareció muy interesante. Me pusieron en contacto con el doctor Kaplan y el doctor Kaplan fue mi mentor, me ayudó cómo llevar un proceso de investigación y cómo crear técnicas. Y comenzamos a trabajar con huevos, después con cadáveres frescos en Estados Unidos, laboratorio de cadáveres frescos, con diferentes tipos de láseres. Después trabajamos con puercas, con laboratorio de porcinas, y le mandé un video de una cesárea a una puerca, al doctor Kaplan, y me dijo, ahora te falta una voluntaria. Nadie quiso ser voluntario. Yo le preguntaba a mi paciente, nadie quería ser la primera. Hasta que un día llegó una paciente, amiga de la familia, que sabía lo que estaba haciendo, y me dijo, Gabriel, yo quiero ser tu primera paciente. Yo dije, ¿por qué? Me dijo ella que tenía el virus, el VIH, y que ella leyó que una cesárea normal era menos posible la transmisión vertical. Y que si yo, como estaba diciendo en la familia, que las puercas no estaban sangrando, que si eso podía ser posible que fuera ella. Y yo dije, pues vamos arriba. Yo no había pensado en eso, sobre la transmisión vertical, pero me pareció muy buena idea. Filmamos la cesárea, se lo mandé al doctor Kaplan y me dijo, búscate 50 casos y venga a presentar en nuestro congreso. Y así fue, comenzamos a trabajar y logramos decir. Yo le dije al doctor, ¿y cómo yo consigo todas esas pacientes? Y él era una persona muy jocosa y me dice, no te apures, que cuando yo comencé con el láser en los años 60, las pacientes cuando vinieron donde mí, después de mi primer caso, la próxima paciente que vino, el próximo paciente, yo le dije, bueno, en nuestra experiencia no hemos tenido problemas. Y cuando vino, hizo la segunda y le dijo al otro, bueno, en nuestra serie de casos no hemos tenido problemas. Y cuando hizo 3 casos, dijo, bueno, caso tras caso tras caso, nunca hemos tenido problemas. Y yo dije, bueno, eso fue el doctor, que es bastante jocoso, fue jocoso. Entonces, seguimos trabajando, logramos los 50 casos y los presentamos. Ahí, entre el 2002 y el 2003, se crea el sistema LASOG y la primera cesárea. El objetivo era llevar tecnología mínimamente invasiva a un procedimiento necesario que no había evolucionado en las últimas décadas, siendo esta una de las cirugías más realizadas. Entonces, 3 conceptos en uno: procedimientos obstétricos y ginecológicos, técnicas y tecnología mínimamente invasiva, resultados cosméticos. En el momento yo estaba haciendo cirugía estética corporal a la mujer, lipoescultura, abdominoplastía, y yo dije, concho, pero vamos a combinar las 2 cosas. Entonces, LASOG System, acrónimo, Laser Assisted Aesthetic Surgery, Obstetrics and Gynecology. El sistema LASOG está compuesta por 2 equipos con diferentes longitudes de onda, entre 500 y 1064 longitud de ondas, y compuesto por múltiples técnicas de cortes de tejido, que se lo voy a mostrar más tarde, y algunos instrumentos para poder entrar a cavidad sin hacer daño. La evolución de la cesárea láser. Primero fue la cesárea láser, luego la cesárea láser cosmética, luego la cesárea láser por espacio de Rexius sin entrar a la cavidad peritoneal, para que fuera ya lo menos invasivo de que pudiera ser. Y la cesárea láser supravesical, que también no entramos a la cavidad, pero es otra vía, un poco más difícil porque hay que disecar la vejiga del saco peritoneal, que es un poco difícil, pero se realiza. Y después hicimos un parto vaginal con episiotomía láser y rejuvenecimiento vaginal. Aquí hay muestras, usamos una fibra con una punta de zafiro y un sistema de enfriamiento con agua en la entrada del útero. La punta de zafiro, extracción del bebé.
Entonces, la cesárea láser cosmética. No le voy a hablar de la incisión Fan Steel porque ya ustedes la conocen, pero lo que hicimos fue que variamos. Usamos una incisión elíptica de Barudi para eliminar exceso de piel y de tejido graso, y una incisión en V, en la fascia. Este es el de Barudi, esto es para hacer la incisión en V con cortes. Esto nos permite una extracción más fácil al bebé y hacer una doble plicatura en el corte de la fascia. Esto es para pacientes que querían mini abdominoplastía, vamos a decir. Entonces, esta doble plicatura da varios vectores de fuerza, que es hacia abajo, hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro. O sea, que no es solamente una plicatura de la fascia en línea media, porque entonces se queda el abdomen abombado arriba y apretado acá. Esto nos va a dar un recogimiento de toda la fascia y una tensión al abdomen en forma más equitativa. La cesárea supravesical, ahí podemos ver, ¿dónde está el láser? Aquí arriba está el saco peritoneal, la vejiga está hacia abajo. Casos totales 18 años, 1.296, porque los otros 2 años eran el proceso, ¿verdad?, de crear el sistema. Hemos tenido buenos resultados. Las pacientes con una cesárea de este tipo se está quedando de 0 a 24 horas, el 94%, 24 a 48, 4.7, 48 a 72, 0.92 y de 72 en adelante 0.38. El sangrado transquirúrgico sin atonía uterina, o sea, estamos hablando de lo que es el sangrado de piel a útero y sacar el bebé, de 0 a 200 mililitros, 26%, de 200 a 500, 62, de 500 a 1000, 9.64 y de 1000 en adelante 0.92. Normalmente en la cesárea sabemos que el sangrado normal puede ser entre 500 y 1000. Deambulación post efectos de la anestesia. Está hablando que ya la paciente se puede movilizar, que ya no tiene el efecto de la anestesia. De 0 a 4 horas ya están el 86% deambulando. De 4 a 8 horas, 11%. De 8 a 12, 1.92. 12 a 24, 0.31. Y de 24 en adelante, 0.15. Entonces, las complicaciones que hemos disminuido son infecciones, hemorragias, transfusión sanguínea. Estoy hablando un poquito rápido porque me queda poco tiempo. Lesión a vejiga, trombosis de vena profunda, embolismo pulmonar, porque la paciente está deambulando rápidamente, caminando como si no hubiera pasado nada. Cuando son que no entramos a la cavidad peritoneal, las pacientes pueden comer hasta pizza. El dolor en una escala subjetiva de 0 a 3% sistema LASO, tradicionalmente de 6 a 10. Esto es subjetivo de las pacientes. Hay pacientes que han tenido ambas experiencias y dicen que el cambio es del cielo a la tierra. Indicaciones. Practicando obstetricia en un país de tercer mundo donde hay anemia, la preeclampsia es común, hay dengue hemorrágico, este sistema ha resultado efectivo y nos da indicaciones. La anemia, hipertensión arterial, el dengue, afecciones de coagulación, preeclampsia, síndrome de HELP, hepatitis B y C, VIH, infección ovular por RPM. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo la cesárea por la vía de Retzius o supravesical y no estamos entrando a cavidad peritoneal, si hay una infección ovular y el líquido amniótico está contaminado, no va a caer dentro de la cavidad peritoneal, no va a producir una peritonitis. Y a partir del 2020, ahí debería ir un signo de cuestionamiento, porque hemos visto pacientes embarazados tienden a hacer sus dímeros elevados, con un COVID mayormente elevado y una cirugía también lo eleva. Hemos comparado con las pacientes que hemos hecho con láser y las que hemos hecho sin láser, los niveles del dímero D se elevan, claro, pero no tanto como las que no han tenido. Entonces, esto es algo como para observar.
No es que sea algo, ¿verdad? Porque no hemos hecho un estudio, pero es algo que podemos observar. Contraindicaciones. Como es una disección tan precisa, nosotros determinamos, no se puede utilizar en ablución placentaria de PPNI, ni en rotura uterina, ni en bradicardia fetal. Conclusiones: el sistema láser reduce el dolor y la probabilidad de siguientes complicaciones, de infección, porque cuando tú haces una incisión con el láser está vaporizando cualquier bacteria que puede ver en la piel, las hemorragias, hematomas, dehiscencias, transfusiones, el VIH, si tú tienes al paciente VIH, la transmisión vertical al bebé, procesos adherenciales porque la paciente está caminando rápidamente, trombosis de vena profunda, embolismo por la misma deambulación temprano, hilio paralítico y perforación intestinal porque no estás entrando a cavidad peritoneal, y daños iatrogénicos con el bisturí, por ejemplo, a un feto. Eso no se ve con este sistema, no se ha visto. Entonces yo quisiera que las conclusiones lo de mi hijo, que ha trabajado desde chiquito al lado mío cortando los huevitos y la carne, y ahora es médico, estoy muy orgulloso. Él va a concluir con un trabajo que él presentó en la Universidad Iberoamericana. Doctor Gabriel de Peña Guerrero Heredia. Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Para mí es un gran placer y un honor presentar ante todos los presentes, ante mis colegas, ante profesores y maestros de la medicina dominicana. En el año 2018, conjunto a mi colega el doctor Luis Carlos Jiménez y conjunto a la Universidad Iberoamericana, hicimos un estudio donde comparamos los resultados de la cesárea LASOG versus la cesárea tradicional. Como tenemos poco tiempo, haré un resumen de lo que concluimos. El postoperatorio de pacientes sometidas a la cesárea LASOG comprobó ser más satisfactorio en cuanto a dolor sufrido, complicaciones, capacidad para deambular e ingerir alimentos. El tiempo de recuperación posquirúrgica probó ser más de 3 veces más largo en las personas sometidas a la cesárea tradicional. La pérdida de sangre y el descenso en los niveles de hemoglobina y hematócrito son considerablemente menores en pacientes sometidas a la cesárea LASOG. Menos dolor, menos sangrado, menor estadía hospitalaria, menor tiempo para recuperación total, menos complicaciones, menos reintervenciones e reingresos, igualan a menos antibióticos, analgésicos, soluciones, menos transfusiones, menos reintervenciones, así como también menos materiales gastables. Estos gastos reducidos, aplicados a miles de pacientes anualmente, podrían ahorrarle millones de pesos al sistema de salud pública dominicana, al igual que cualquier otro sistema que quiera utilizarlo. Aquí les dejo con lo que dijo el doctor Mariano Postigliani, exdirector de la Organización Mundial de la Salud en Florencia 2005, en el Congreso Mundial de Medicina y Cirugía Láser. Los procedimientos del sistema beneficiarán a los sistemas de salud a reducir los costos de hospitalización, menos intervenciones y tratamientos para complicaciones. Jugará un papel importante ayudando a reducir la infección por VIH a través de la transmisión vertical de madre a feto. También cabe recalcar que en este momento de la pandemia que estamos viviendo, una rotación de pacientes más rápidas debido a que la paciente normalmente dura de 0 a 24 horas, a menos que tenga cualquier complicación, la cual son muy bajas. Esto significa que tenemos más disponibilidad de camas ante un sistema de salud que a cualquier rebrote podría colapsar. También quiero dejar dicho que menor tiempo en el hospital significa también que hay menos probabilidades de que la paciente se contagie con el virus. Muchas gracias.